Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida, bienvenido, bienvenida a una cápsula más de Radio Nativa Comunitaria. Te saludo muy cordialmente. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que nos estés viendo, que nos estés escuchando. Em, y bueno, entramos en materia. Hoy vamos a hablar de estas etapas y del proceso de duelo. No sé si viste la cápsula anterior donde te explico un poco qué es un duelo o una pérdida, ¿no? Mm, y entonces te explicaba un poco que cuando yo pierdo a alguien, a un ser querido, a una cosa, a una persona, dependiendo el vínculo o lo que significaba esa persona para mí, es como voy a vivir esto que me está pasando. Entonces, si perdí a mi tía, si perdí a mi tío, mi papá, mi mamá, mi abuelo, incluso a mi perrito, alguna mascota, algún amigo, pues este duelo va a ser procesado diferente y no sea porque no me interese a alguien o no lo quiera, simplemente que mi vínculo era diferente con esa persona. Y esto me va a dar una pauta para que yo sepa cómo está siendo mi dolor. ¿Mm? Y fíjate, estas etapas, este proceso de duelo se manifiesta en diferentes etapas que al final lo llamamos duelo, ¿no? Llamamos a este proceso o a estas etapas, le ponemos un nombre y ese nombre se llama duelo, ¿no? Entonces, estas etapas de alguna manera inician cuando yo, una vez más te digo, pierdo a alguien o hubo una separación importante en mi vida. Y todo este proceso va acompañado de muchos sentimientos y de muchas emociones muy dolorosas y muy intensas. Entonces, imagínate que alguien pierde a una persona muy significativa en su vida y entonces puede pasar por estas etapas, y te voy a ir nombrando las etapas. Puede ser un shock, ¿no? Algo indescriptible, una sensación que no solamente es física, sino es emocional, o sea, estoy en shock, no sé qué pasó cuando me dan una horrible noticia, que alguien se enfermó, que alguien lo mataron, lo atropellaron, que de enfermedad pues ya partió, y el shock siempre va a ser diferente en cada persona. Uh-huh. Algunos no lo experimentarán, algunos sí, pero esta es una característica de cuando pierdo a alguien o pierdo algo. Estoy en shock, estoy en la negación o el rechazo, ¿no? Niego la situación, no quiero que nadie me diga ni me hable de esto. Tengo ira o mucho enojo, ¿no? Tengo mucho enojo de lo que está pasando. Tengo culpa, eh, tengo desesperanza, tengo miedo, me puede pasar depresión, paso por tristeza, paso por angustia muchas veces, paso por ansiedad. Y todas estas etapas o todas estas emociones son normales en este proceso de duelo, porque no todo el mundo pasa por estas situaciones siempre, ¿no? O sea, no todo el mundo experimenta la culpa, no todo el mundo experimenta el shock o la negación. ¿Qué quiero decirte con esto? Que puedes ir de una a otra emoción. De la ira te vas al enojo, de la culpa a la desesperanza, de la tristeza a la ansiedad. Y esto es normal cuando está pasando una pérdida. Esto es algo que le pasa a todo el mundo en mayor o menor medida. Entonces, imagínate que frente a una situación, tú puedas darte cuenta
¿Qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? Y dejártelo sentir y permitirte darte cuenta y dejar que eso se desahogue de alguna manera, ayuda en este proceso, no solamente en el tuyo, sino en el proceso de los demás. Porque imagínate que yo puedo darme cuenta que alguien, mi esposo, mi hijo, mi amigo, mi mamá, cualquier persona que sepa yo que está viviendo o que está pasando por un duelo, puedo entender mucho mejor a esa persona. Puedo entenderme mucho mejor en esta situación porque sé que no va a durar toda la vida. O sea, este proceso de duelo lleva un tiempo determinado y no para todo el mundo es lo mismo. Todo el mundo vive este proceso de diferente manera. Puede ser que yo en la familia esté pasando por enojo y alguien por tristeza y alguien por depresión y el otro está en negación. O sea, el saber que este proceso me está pegando y saber que este proceso de alguna manera está pegándole al otro de diferente manera, me puede ayudar a que no sea tan difícil y a poder entender al otro y poder entenderme yo. Entonces, yo te recomiendo, yo te invito a que reflexiones un poco acerca de estas, si has tenido alguna pérdida a lo largo de tu vida y qué tan significativa o qué tan dolorosa fue o no esta pérdida. Y cuando te digo que esto es un proceso y que para todo el mundo es diferente, puede ser que hay gente que lo asimile en una semana, en 2 días, en el mismo día o no, o puede ser personas que les tarden meses, incluso un año, año y medio, pero este proceso va, al principio puede ir con intensidades donde subes y bajas todo el tiempo, pero conforme va pasando el tiempo, estas emociones van disminuyendo y van eliminándose algunas. ¿Qué pasa cuando hay un duelo patológico? Es cuando yo me he tragado muchas de estas emociones, no las expreso, no me las dejo sentir, no las reconozco y entonces las voy ocultando a través del tiempo, de los meses, incluso de los años. Y cuando alguien me toca este tema, yo siento esto y o me da enojo y o lloro o algo me está pasando. Esto quiere decir que yo no he superado de la mejor manera este proceso de duelo. Entonces yo te invito a que revises un poco tus, alguna pérdida pasada y o si alguien está pasando por una pérdida en este proceso de pandemia en donde pues mucha gente, como les dije en alguna cápsula, pues han perdido seres queridos, han perdido amigos, han perdido familiares. Entonces, yo te invito a que te des cuenta si estás pasando por este proceso y qué emociones están surgiendo en ti y quizás en el otro, en tu pareja, porque incluso cuando yo no sé qué me está pasando y no sé qué le está pasando al otro, lo que pasa es que hay muchas rupturas en estas situaciones, ¿no? De pareja, de familia. Imagínate en la pareja cuando pierden a un hijo, pues esto es muy doloroso para estas personas y al final terminan separándose porque yo no entendía al otro y el otro tampoco pudo entenderme en este proceso y entonces pues nos separamos, ¿no? Nos divorciamos, nos dejamos o vivimos ya apagados, sin sentido en la vida, porque no pude eh, enfrentar estas etapas, porque no pude vivir este duelo de una manera que me permita desahogar todo lo que sentí en este proceso
Y entonces, pues me lo tomo personal, pienso que ella se enoja conmigo o él se enoja conmigo por mí, entonces discuto con él o la veo deprimida o lo veo deprimido y pienso que es por mi culpa. Y entonces imagínate todas las emociones que se generan en este duelo y súmale un poco lo que le pasa al otro también y que yo me lo tomo personal. No se tomen las cosas personales cuando están viviendo un proceso de duelo. Dense cuenta, date cuenta ¿qué, ¿cuáles son las emociones más recurrentes en ti? Si estás muy enojada, si estás muy deprimido, si estás muy triste, si sigues negando las cosas, si no pasas, si no estás pasando este proceso y en lugar de ir disminuyendo las emociones, pues van aumentando, van siendo más fuertes o más densas o más fijas y entonces es ahí cuando necesitan un apoyo, necesitan una ayuda, alguien que los guíe para poder trabajar esto y poder sanar estas heridas de alguna manera. Porque imagínate, si en este proceso hay culpa y en este proceso que perdí a mi pareja, a mi mamá, a mi hermano, a quien sea, tengo culpas en relación a lo que viví con esa persona a lo largo de mi vida, pues imagínate, se suma las culpas del duelo más las culpas que yo traía y que empiezan a salir con estas pérdidas y que empiezo a sentirme peor en este proceso. Entonces yo te invito a que busques ayuda, a que veas a un profesional si es que sientes que ya ha pasado mucho tiempo y sigues con sentimientos muy dolorosos o muy fuertes. ¿Ok? Pues bueno, nos vemos en la siguiente cápsula, no te la pierdas porque vamos a hablar de qué pasa físicamente cuando pierdo algo. Que estés muy bien, cuídate mucho, comparte este video si crees que a alguien le puede servir o ayudar y te deseo un bonito día, que tengas bonita tarde. Bye.